Ahora sí, comenzamos con la clase oficial número 2 del Bootcamp de Nexo TRD. Bien, en la clase número 2 del día de hoy vamos a estar viendo lo que es la liquidez del mercado. ¿Sí? En la clase de hoy principalmente vamos a repasar estos 4 puntos. Liquidez externa e interna, los swing highs y los swing lows, los equal highs, equal low y la liquidez inducida. Bien. Para empezar, primeramente debemos entender qué es la liquidez, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por liquidez? La liquidez, como lo tengo acá detallado, es la liquidez del mercado. La liquidez del mercado son todas las órdenes acumuladas de traders. Pueden ser órdenes pendientes, pueden ser los stop loss que tienen ellos, ¿sí? Y son el objetivo de las grandes instituciones, de los grandes bancos, ¿sí? De los niveles institucionales. Y esta liquidez es el motivo principal por el cual nosotros vemos que el mercado se mueve, ¿sí? Todas esas subidas, esas bajadas que nosotros vemos es con un solo objetivo, ¿sí? De llevarse toda la liquidez que nosotros vemos reflejado dentro del mercado. Bien. Eso es una manera sencilla de poder entender lo que es la liquidez. Sí, pueden entenderlo también como órdenes pendientes de traders minoristas, que ya lo habrán escuchado seguramente. Bien, pero en eso se destaca lo que es la liquidez. Bien, ahora, en el mercado vamos a tener distintos tipos de liquidez, ¿sí? Dos principales de ellas, la liquidez externa y la liquidez interna. Bien, ¿qué entendemos nosotros por liquidez externa? La liquidez externa, ¿sí? Generalmente ustedes la van a poder identificar en el gráfico debido a que se encuentra en los puntos más altos y los puntos más bajos anteriores. Pueden ser altos diarios, ¿sí? Altos de temporalidades de velas de H4, altos de velas de H1. ¿Sí? Siempre nosotros la liquidez externa vamos a detectarlo que está por fuera del rango, ¿sí? Que se encuentra en una parte externa. Bien. Como lo detallo acá. Este tipo de liquidez también se destaca porque se encuentra por fuera del área de trabajo. ¿Sí? Se encuentra por fuera de nuestro rango, por fuera de nuestra estructura o de nuestros fractales. ¿Cómo lo podemos identificar? Con el máximo y con el mínimo. Bien, que este máximo puede identificar el máximo de un día anterior. Este mínimo puede presentarse como el mínimo del día anterior. Bien, por ejemplo, si nosotros nos pasamos al gráfico, podemos ver acá un caso de liquidez externa. Bien, como les había comentado, la liquidez externa se identifica porque se encuentra en los altos y bajos anteriores y que se encuentran en la parte externa del gráfico que tenemos del rango donde estamos operando. Fíjense en este caso, acá tenemos un caso de liquidez externa del alto. Y acá tenemos un caso de liquidez externa del bajo. Bien, donde obviamente el objetivo del precio es salir disparado hacia uno de esos puntos. Ya sea que vaya a buscar la liquidez del alto o ya sea que vaya a buscar la liquidez del bajo. Bien, pero la liquidez externa se refiere a eso, ¿sí? A los puntos más altos y bajos que se encuentran en la parte externa de nuestro fractal o nuestro rango operativo. Por otro lado, la liquidez interna, ¿sí? Ya funciona diferente a la liquidez externa, ¿sí? La liquidez interna nosotros la vamos a identificar, ¿por qué? Porque a diferencia de la liquidez externa, la liquidez interna se encuentra dentro del rango actual que nosotros estamos buscando operar, ¿sí? Se encuentra dentro de todo nuestro rango. Y generalmente este tipo de liquidez suele ser inducida, ¿sí? Suele ser tomada antes de que el precio nos genere lo que es el movimiento importante, que generalmente muchos lo identifican como el patrón AMD, que es donde aplica esto, que lo vamos a estar explicando más adelante. El típico patrón de acumulación, manipulación y distribución. Bien, pero eso lo vamos a charlar más adelante. ¿Cómo nosotros identificamos la liquidez interna? Esto es un ejemplo teórico, ¿sí? Donde nosotros vemos que tenemos la liquidez externa identificado en el punto más alto y en el punto más bajo de nuestro gráfico, que se encuentran por fuera, y la liquidez interna, fíjense que se encuentra por dentro del rango, ¿sí? Este es el rango y la liquidez interna se encuentra por dentro. Tenemos otro rango y la liquidez interna se encuentra por dentro.
Bien, siempre lo identificamos porque son los altos y bajos que se van generando internamente dentro del rango. Bien, si nos vamos a un ejemplo gráfico, por ejemplo, fíjense que acá tenemos la liquidez externa de ambos lados y por esta parte nosotros podemos identificar, por ejemplo, nuestra liquidez interna. Por ejemplo, en este caso podemos tener liquidez interna en este punto. Fíjense, eso es liquidez interna. Bien, lo vamos a detallar. Esto es liquidez interna dentro del gráfico. Bien, eso es un punto de liquidez interna. Acá tenemos otro punto de liquidez interna. ¿Sí? Por acá tenemos otro punto más. Bien, si nosotros nos vamos identificando de esta forma, dentro del rango por el cual estamos operando, que todo nuestro rango sería esto, ¿sí? Todo esto sería nuestro rango en el cual nosotros estamos operando, vamos a identificar siempre la liquidez externa y la liquidez interna. Que la liquidez interna, como le comenté, lo identificamos ¿por qué? Porque se encuentra dentro de nuestro rango. Dentro del rango donde estamos operando, podemos verificar toda esta liquidez interna. Bien, para que vean que es sencillo entender de qué se trata una liquidez interna y la liquidez externa, de esta manera la van a poder identificar dentro de sus gráficos. Bien, esto mirando siempre lo que es el punto número 1 de liquidez interna y externa. Ahora vamos a pasar al punto número 2 de lo que es los swing highs y los swing lows, que más de uno lo habrá escuchado, sí, y lo habrá entendido como terminaciones más técnicas por el simple hecho de que está en inglés, pero cuando logren entender el concepto verán que en realidad no es tan misterioso como muchos lo pintan. Fíjense que nosotros en cualquier tendencia, sí, en una tendencia alcista tenemos altos cada vez más altos, bajos cada vez más altos. Tenemos un cambio de dirección, el precio pasa de alcista a bajista y nos genera un alto más bajo que el anterior y un bajo más bajo que el anterior. Tenemos el BOS, la continuación de tendencia, tenemos el choch, el cambio de estructura y el precio nos sigue generando fractales bajistas. Bien, el swing high, sí, son los puntos máximos, ¿sí? Son los máximos oscilantes en donde el precio frena toda la subida que estuvo haciendo. Es decir, que el precio frenó en este máximo, el precio subió, frenó en este máximo y después volvió a generar otro máximo frenando en este punto. Bien, estos tres puntos son los máximos en donde el precio frenó antes de generarnos ese retroceso o ese cambio de carácter, ese cambio de estructura, ¿sí? ¿Cómo podemos nosotros identificar, ¿sí?, lo que es el swing high? Porque nosotros lo vamos a ver porque este punto tiene presión vendedora. Es decir, acá nosotros podemos verlo como una vela de indecisión, la famosa vela doji, ¿sí? Es uno de los puntos es donde más podemos identificar lo que es el swing high. Pero generalmente a simple vista lo identifican de esta forma, ¿sí? En los saltos donde el precio frena su subida y comienza a generarnos ese retroceso, ¿sí? En estos puntos es donde se encuentra la mayor presión vendedora y por eso el precio suele generar una reacción hacia el lado contrario. Y lo mismo suele suceder en los swing low, ¿sí? En los swing low vemos que el precio, ¿sí?, es el punto más bajo en donde el precio genera el cambio de dirección. A diferencia de lo que es el swing high, el swing low, que me acabo de dar cuenta que lo puse mal. ¿Sí? A ver. Se lo había puesto mal. Bueno, pero es un detallito. El swing high y el swing low básicamente, chicos, es el punto en donde el precio suele generar una reacción antes de darnos ese cambio de dirección, ya sea que estemos hablando de un retroceso o que estemos hablando de un impulso.
Y en su gráfico ustedes lo van a poder ver identificado de esta forma. ¿Sí? En el gráfico ustedes lo van a ver identificado de esta forma. El swing high es el punto alto donde el precio frena toda la subida y comienza a generar ese retroceso o ese cambio de estructura. Y el swing low es el punto más bajo en donde el precio comienza a generar el retroceso o el nuevo impulso alcista. ¿Sí? ¿Se entiende? De esta manera sencilla se interpreta lo que es el swing high y lo que es el swing low. Y ustedes lo van a ver en el gráfico como impulsos y retrocesos. ¿Sí? Estamos hablando que estos son swing high, ¿sí? Aparte de ser un punto de liquidez externa, también es un swing high. ¿Por qué? Porque el precio en este punto nos genera a nosotros un freno, ¿sí? A partir de este punto el precio logra frenar antes de generarnos una reversión, antes de generar una caída, ¿sí? Tenemos el swing high y por esta parte tenemos el swing low. Son los puntos en donde el precio, fíjense que teníamos esta subida y el precio nos generó un freno. El precio frenó en este punto, generándonos el swing high. A partir de ese punto el precio volvió a generar otro bajo, dándonos un swing low, en donde el precio nos generó a nosotros un freno. El precio frenó en este punto y comenzó a generar el retroceso y por ende el precio, a tener esta estructura, el objetivo sería generar esto. ¿Por qué? Porque fíjense que el precio acá está generando bajos cada vez más bajos. ¿Se entiende? Entonces, nosotros, ¿qué entendemos por swing high y swing low? Son los puntos en donde el precio frena antes de generar el movimiento contrario. ¿Sí? Eso detallando el punto número 2 de la clase de hoy, swing highs y swing lows. Ahora vamos con los famosos equal highs y equal lows, ¿sí? Bien, esto ya lo dejé así para que ustedes puedan entenderlo de una mejor forma. Bien, habíamos mencionado que nosotros en una estructura tenemos impulsos alcistas. Tenemos una estructura alcista donde el precio nos genera el BOS, dándonos la continuación de la tendencia. ¿Sí? Acá tenemos un BOS nuevamente. ¿Por qué? Porque el precio me generó un alto más alto. Tenemos impulso, retroceso, nuevo impulso, nuevo retroceso y un nuevo impulso. Pero fíjense lo que sucede acá. Fíjense que el precio tiene su retroceso, pero no es capaz de generarme el impulso nuevamente alcista que me tendría que generar un alto más alto que el anterior. Y fíjense que el precio me deja dos altos iguales, un famoso doble techo. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros acá tenemos lo que es un equal high. ¿Qué significa tener altos iguales? ¿Sí? Estos puntos de equal highs generalmente son liquidez. ¿Sí? Aparte de ser una resistencia, un punto donde el precio frena y suele generar una reacción contraria, es un punto de liquidez. Entonces nosotros acá podemos agarrar y poner equal high. Bien, dando a entender así que ese punto donde nosotros estamos ubicados, en donde está el precio, es un doble techo en donde el precio puede generar una reacción contraria. Y estos altos iguales, denominados equal highs, son puntos de liquidez que en un futuro el precio va a ir a buscarlo. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta siempre. Y lo mismo sucede con los equal low, ¿sí? Fíjense acá, el precio en este punto me generó un chocho acá. ¿Por qué? Porque fíjense que el precio a partir de ese punto, recién ahí me rompió el bajo que fue responsable de generarme el último alto, dándome así a mí lo que es un chocho. Un cambio de carácter, un cambio de tendencia. Por ende, el precio tendría que comenzar a generarme fractales bajistas, ¿sí? Como ya me generó un bajo más bajo que el anterior, el siguiente objetivo del precio sería generarme un nuevo bajo para darme el BOS, para darme la continuación de la tendencia. Pero fíjense en este caso,
el precio no es capaz de generarme un nuevo bajo y en su defecto me genera dos bajos iguales. Me genera el equal low. ¿Qué significa eso? Bajos iguales, que algunos también los conocerán como un doble suelo, un doble piso. Bien. Y ustedes los pueden marcar así en su gráfico, para que puedan tenerlo identificado de esa forma. Bien. Y este equal low, ¿sí? Este punto, este doble piso, pasa a actuar también como un soporte, porque es un punto en donde el precio suele rebotar muchas veces antes de irse al lado contrario o inclusive hasta antes de liquidarlo. ¿Por qué? Porque todos los equal highs, los doble techo, y todos los equal lows, los doble pisos, actúan como puntos de liquidez, ¿sí? Es decir, que el precio en un futuro va a ir a buscar ese doble techo y también va a ir a buscar ese doble piso, ¿sí? Son puntos de liquidez importantes en donde el precio va a ir a buscarlo. Más allá de que haya generado una reacción, ¿sí? Puede suceder que el precio venga, ¿sí? Y los van a ver muchas veces en los gráficos. Van a ver que el precio viene, que rebota, muchas veces en el mismo punto. Y posterior a eso, toma liquidez de los altos y nos genera un nuevo bajo, ¿sí? Y se lleva toda la liquidez. Bien. Siempre tenganlo en cuenta. Equal highs y equal lows son puntos de liquidez que el mercado va a ir a buscar en cualquier momento. ¿Sí? ¿Se logra comprender? Vamos a repasar lo que tenemos hasta acá. Habíamos mencionado que la liquidez externa es el punto de liquidez que nosotros vamos a identificar en los altos y bajos que se encuentran por fuera de nuestro rango, que pueden ser altos y bajos de días anteriores o de temporalidades como de H4. El alto de la vela de H4, el bajo de la vela de H4, ¿sí? El alto diario anterior o el bajo diario anterior. Pero siempre lo vamos a identificar en la parte externa de nuestro rango. La liquidez interna, que es distinta a la liquidez externa, nosotros la vamos a identificar porque se encuentran dentro de nuestro rango, ¿sí? Fíjense que el precio genera liquidez dentro del rango operativo que nosotros estamos operando. Y acá funciona lo que es el equal low. Fíjense, acá tenemos, en este caso tenemos un equal high. ¿Por qué? Porque el precio acá me genera un doble techo. Y fíjense que el precio posterior a eso lo liquida. ¿Por qué? Porque es un punto de liquidez que actúa como liquidez interna, pero también es un punto de equal highs, teniendo un doble techo. Posterior a eso tenemos lo que es el swing high y el swing low, que en este caso es el swing high es el punto máximo donde el precio frena la subida que viene generando para dar reacción al movimiento contrario, que en este caso es el movimiento contrario bajista, sería así. ¿Por qué? Porque venimos en una tendencia alcista y el swing high nos genera una frenada del precio, el precio frena y comienza a generar el movimiento contrario. Contrario a eso, el swing low, ¿sí?, genera la reacción alcista. ¿Por qué? Porque es el punto más bajo donde el precio frena la caída y comienza a generar la reacción distinta, ya sea un nuevo impulso alcista o un retroceso para generar otro bajo nuevamente. Es decir, un retroceso para generar un nuevo impulso bajista, ¿sí? Hasta ahí tenemos lo que es el swing high y el swing low. Y ahora nos encontramos en el equal low y el equal highs, que habíamos mencionado que el equal high es el doble techo, ¿sí? Nosotros siempre vamos a ver que en un gráfico, en cualquier tipo activo, el precio viene generando impulso, retroceso, impulso, retroceso, y va a llegar a un punto en el que el precio va a quedar estancado. Va a generar un doble techo, posterior a eso lo va a liquidar, después va a tener otro retroceso, otro impulso, vamos a tener un cambio de tendencia, vamos a tener un retroceso, vamos a tener un nuevo impulso, vamos a tener un doble suelo, que el precio después va a ir a liquidarlo, ¿sí? Siempre que ustedes vean esto en sus gráficos, altos iguales,
¿sí? Siempre que vean que tienen altos iguales, estamos hablando de equal highs, ¿sí? Que ustedes pueden ponerlo con este nombre o pueden poner altos iguales, ¿sí? Ya va a depender de cómo ustedes se sientan más cómodos para poder identificarlo en sus gráficos. Hay algunos que ni siquiera lo van a marcar porque ya los pueden identificar por sí solos. Vamos a tener bajos iguales, que en este caso pasarían a ser equal lows. Que cumple la misma función. Es un punto de liquidez que el precio posterior a su movimiento va a ir a buscarlo. Y funciona siempre de esa forma. Ustedes en su gráfico siempre van a poder identificar ese punto. ¿Quieren un ejemplo gráfico? Nos vamos a algún activo. Y fíjense este caso. Bien. Nosotros acá, por ejemplo, tenemos equal highs. Fíjense acá. Tenemos dos techos iguales en este punto. Bien, lo ponemos acá en la derecha. Perfecto. Fíjense acá. Acá nosotros tenemos dos techos iguales. ¿Por qué? Porque el precio acá en este punto me generó dos altos. Que fíjense que ningún alto pudo ser superior al anterior. Entonces eso nos da a nosotros lo que es un equal high. Bien. Ahora vamos a buscar un ejemplo de un equal low. Bien. Vamos a ver por acá. Miren. Si nosotros lo identificamos en el gráfico, esto lo van a poder ver en cualquier tipo de temporalidades, ¿sí? No solamente lo van a ver en una temporalidad de 15 minutos, van a verlo en temporalidades de H1, de H2, H3, en temporalidad de 4 horas, ¿bien? Pero nosotros acá, por ejemplo, podemos ver que tenemos bajos iguales en este punto. Esto dándonos lo que es un equal low. Que fíjense que estos puntos funcionan como imán, funcionan como liquidez del precio. Fíjense que ya nos llevamos estos bajos iguales, el precio los liquidó y por ende el objetivo podría ser liquidar estos altos, ¿sí? El precio podría agarrar y pegar una barrida de liquidez a esos altos antes de generar otra reacción a la baja. O directamente el precio puede dejarlo pendiente para otro momento. Bien, pero de esta forma ustedes pueden identificar dentro de su gráfico lo que es el equal highs y lo que son los equal low. Bien. Ahora, vamos a detallar lo que es la famosa liquidez inducida. Bien. Bien, perfecto. Nosotros, la liquidez inducida nos va a ayudarnos mucho a nosotros para poder detectar lo que es esa toma de liquidez, ¿sí? Bien. Recuerden ir tomando toda nota de todo lo que vamos explicando, ¿sí? Bien. Esto que nosotros vamos a ver dentro del gráfico, podemos conocerlo como inducción de liquidez. ¿Por qué? Fíjense que acá nosotros tenemos lo que es un BOS. Acá tenemos un BOS. Y acá tenemos otro BOS. Y fíjense que el precio a mí acá me generó bajos iguales. ¿Sí? Fíjense que el precio a mí acá me generó bajos iguales. Pero ¿qué sucede en este caso? Al tener estos bajos iguales, tenemos lo que son los equal low, ¿sí?
nosotros acá tenemos lo que es el equal low. Pero el precio también vemos que rompe el bajo que fue capaz de generarme un nuevo alto. ¿Sí? Y por ende, si nosotros vemos esto en el gráfico, ¿qué vamos a entender? Primero vamos a pensar que estamos hablando de ¿qué? De un chocho, ¿sí? Vamos a pensar que estamos hablando de un cambio de carácter. Pero acá, ¿qué va a entrar en juego en este punto? Acá va a entrar en juego que nosotros vamos a ver las velas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este punto nosotros, para detectar una inducción, una toma de liquidez, tiene que ser un punto en donde el precio nos haga esta liquidación con mecha. ¿Sí? Es un punto donde nosotros vamos a ver que el precio se llevó la liquidez y nos dejó la mecha. Bien. ¿Y esto qué sucede? Hace que el precio haga el barrido de esa liquidez, ¿sí? Tome toda esa liquidez pendiente que está dejando dentro del gráfico y se vaya al lado contrario, dando así la continuidad de su tendencia. Sin dejarnos un chocho, ¿sí? Sin dejar el chocho. ¿Por qué? Porque esto solamente pasaría a ser el famoso sweep, ¿sí? Un barrido de la liquidez y el precio va hacia el lado contrario. Bien, vamos a ir repasando que en este caso habíamos mencionado ya los 4 puntos más importantes de entender lo que es la liquidez. Liquidez externa son los puntos de los altos y bajos en donde el precio, ¿sí?, deja liquidez pendiente y lo podemos identificar como altos y bajos de días anteriores o de temporalidades mayores anteriores, ¿sí? La liquidez interna la identificamos porque se encuentra dentro del rango que nosotros estamos operando, ¿sí? Lo vamos a ver, por ejemplo, en patrones de acumulación, vamos a identificar la liquidez interna. Bien, los swing highs y los swing lows son los puntos donde el precio en el swing high es el punto donde el precio frena antes de generarnos el movimiento contrario. Y el swing low es el punto donde el precio frena su caída antes de generar el movimiento contrario a eso, ¿sí? Los equal highs son los altos iguales que genera el precio y los equal lows son los bajos iguales que puede generar el precio. Y que entendemos que esos puntos de altos iguales y bajos iguales son puntos de liquidez que el precio puede ir a buscar próximamente. La liquidez inducida, habíamos hablado que es la toma de liquidez antes de generarnos lo que es el movimiento contrario. Bien, en este caso vamos a ir despidiendo la clase número 2 del bootcamp, ¿sí? Clase de liquidez. Y nos vamos a estar viendo en la clase número 3, donde vamos a estar hablando de lo que es las zonas de oferta y demanda. Así que muchas gracias, chicos, a ustedes por conectarse y nos estaríamos viendo en la próxima clase.